Bueno, me imaginé que podía pasar esto por el horario, sé que es viernes, en la mayoría de los grupos estaban interesados por participar, pero entiendo que quizás el horario es un poquito más difícil de acceder. Yo por mi parte tuve un cambio en la computadora, recién me estoy dando cuenta que aparece el nombre de mi mamá y no el mío, porque no estoy desde mi computadora y un poco por eso también es que adelanté el horario del encuentro, que mi intención era que fuera más tarde. Propuse de alguna manera un espacio para charlar, que se sumen y que hagan preguntas o consultas, los pacientes que quizás a veces las consultas mensuales le quedan cortas, digamos, porque necesitan más apoyo, pero bueno, entendiendo que quizás el horario no es el más acorde y que la mayoría me fue respondiendo a los grupos que no llegaba a sumarse, lo que voy a hacer es a su vez, compartirles la pantalla del material que yo tengo preparado siempre, digamos, de apoyo para trabajar. En este caso, lo que vamos a ver, ahí empiezo a compartir pantalla, lo que vamos a ver es justamente, a ver, un poquito de lo que vimos, creo que la semana pasada y la anterior, que tiene que ver con, esperen que quisiera como ahí está. Que tiene que ver con un poco los conceptos de auto boicot y autosaboteo o de sabotaje en general, ¿no? Un poco lo vimos el encuentro pasado, si no lo vieron, les aconsejo que lo vean, si no lo tienen a mano, me lo piden. Eh, Hablé particularmente de los sabotajes externos porque considero que son muchas veces como, a ver, el origen quizás de la traba más fuerte. Obviamente siempre hay algo interno, como un poco les expliqué, que en definitiva depende de uno, si se quiere sabotear o no, pero muchas veces no tiene que ver con el concepto tradicional o más popular de, bueno, voy en contra de lo que me hace bien, sino que suele ir como un poquito más allá. Así que vamos a ir viendo algunas cosas como para profundizar. Como les digo, el punto de hoy es trasladar el autosabotaje, digamos, a una interpretación un poco más profunda, ya que vimos la otra semana un poco el saboteo más externo. Bien, a ver, esto surgió un poco porque a partir de que di la charla anterior y los pacientes cuando fueron viendo los encuentros me empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasa si soy yo en realidad la que se está saboteando? No es ni mi marido ni mi pareja. Bueno, hay un poco de todo, en general era un poco lo que quería explicar la primera vez, pero entiendo que hay como mucho de esto en donde uno dice, bueno, empiezo con todo, tengo mucho entusiasmo, es un cambio positivo en mi vida, lo entiendo, lo deseo, pero de repente lo abandono. Hoy particularmente hablé con una paciente que me decía, bueno, tengo 2, 3 semanas y como a los 20, 25 días, ya está, no puedo mantenerlo, ¿no? Como regreso a lo mismo, aún sabiendo que lo que estoy haciendo es beneficioso para mí, ¿sí? Y esto es como les dije la otra vez, algo que genera como mucha confusión y a su vez como mucho desconcierto, como, bueno, ¿por qué estoy haciendo algo que en realidad es bueno para mí? O sea, ¿por qué estoy yendo en contra de mi bienestar? Pareciera que soy tonta, que estoy fallada o que hay algo que digamos, me interfiere en esa constancia, pero que no llego a identificar qué es. Bueno, todo esto tiene una explicación. Como fuimos hablando la otra vez, el autosaboteo no es una cuestión de lógica, justamente por eso uno lo razona y no tiene sentido, ¿sí? La parte racional intenta como entenderlo y desarticularlo y no lo logra, porque no es una cuestión de lógica, sino que es una cuestión de emoción, ¿sí? El sabotaje es una conducta o una serie de conductas que justamente van en contra del logro de nuestras metas, pero esa es como la definición como más básica y la más tradicional, ¿no? Yo lo que quiero es que entendamos un poquito más cuál es el origen, ¿no? De dónde viene y por qué viene, y a su vez qué hacer para trascender esto, ¿no? Para ir más allá de este sabotaje. Entonces, estas son un poco las aclaraciones que hice al principio. Nadie, digamos, desde ese sabotaje externo, nadie me va a poder sabotear si yo no se lo permito, ¿no? En definitiva, finalmente, somos nosotros mismos quienes nos terminamos saboteando, ¿no? Con influencia de lo externo, en la mayoría de los casos, más ciertas cuestiones internas, pero digo, en definitiva, es algo que depende de mí. Y el origen de este saboteo, ya sea externo, como vimos la otra vez, o interno o combinado, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, siempre es el miedo, ¿sí? El sabotaje tiene como origen el miedo. Dicho esto, ¿sí? Lo que me interesa que pensemos es que si ante una conducta de saboteo no es que considero que me falta fuerza de voluntad o que estoy fallada, como decíamos recién, o que me quiero hacer daño, parece que me lastimo, o porque no sé lo que es bueno para mí, quizás lo que puedo empezar a entender es que el autosabotaje es un mecanismo de defensa que me está protegiendo justamente del miedo.
¿sí? Es un mecanismo de defensa. Como hablamos en algún momento que los atracones son un mecanismo de defensa, bueno, el autosabotaje también. Y fíjense que uno piensa en un atracón y dice, uy, algo que no es beneficioso para mí, e incluso muchas veces una conducta que aparece como hasta incluso como algo que uno puede entender como autosaboteo. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Son mecanismos de defensas que nos están protegiendo de algo. El punto es entender de qué y, bueno, como decíamos la otra vez, interpretar un poquito más en profundidad, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cuando yo les digo del miedo, me dicen, bueno, ¿miedo a qué? Sí, ok, ya te entendí. El sabotaje es un mecanismo de defensa, me estoy protegiendo del miedo, pero ¿el miedo a qué? Y ahí es donde muchas veces aparecen todos los signos de pregunta y mis pacientes se me quedan mirando como, bueno, no estoy entendiendo nada. O sea, entiendo la teoría, pero no lo sé interpretar en mí. ¿El miedo es el miedo al cambio o el miedo a lo diferente o el miedo a lo nuevo? ¿Sí? Y miedo quizás a todos esos peligros potenciales que representan un poco lo que es desconocido. ¿Sí? De alguna manera, cuando nos encontramos con algo desconocido, surge automáticamente un miedo a esa sensación de, bueno, estoy en un contexto donde hay algo diferente que no es lo habitual. Justamente por eso decimos que no es cuestión de lógica y es una cuestión de emoción. Lo que tenemos que aprender de alguna manera es a manejar esto que es desconocido para trascender ese miedo y no generar un autoboicot o un autosabotaje. Muchas veces, para explicar esto, necesitamos ir como a ciertos conceptos más de base y un poco lo que siempre les suelo decir que es esta psicología de la... A ver, términos de psicología fusionados con cuestiones alimentarias que ahora vamos a verlos más en detalle, ¿no? Entonces, lo primero que necesito que se entienda es que todos, de alguna manera, vivimos en una zona conocida, ¿sí? Esa zona conocida, como les pongo acá, son una serie de conductas, de hábitos, de personas, de ambientes, de emociones, de pensamientos a los que de alguna manera estamos habituados, ¿no? Uno dice, bueno, yo soy habitué de esto, bueno, es estar habituados a un montón de puntos que de alguna manera determinan nuestra zona conocida. ¿Qué significa que sea nuestra zona conocida? Que no son familiares, o sea, que no está familiarizado con todo esto, que lo conoce justamente, y que por tanto, al conocerlos, nos aportan seguridad, nos aportan estabilidad y nos aportan pertenencia. ¿Sí? Digo, la zona conocida, como uno va caminando por un barrio y dice, bueno, esta zona la conozco, esto es exactamente lo mismo. Me siento tranquila de transitar una zona conocida, diferente de si me tiran en el medio de la nada y no encuentro, bueno, indudablemente tiene que surgir un miedo, porque estoy en un terreno totalmente desconocido. Para nosotros, como seres humanos, no importa cuál sea esa zona conocida, es fácil permanecer dentro de esa zona. ¿Y por qué? Justamente por eso, porque sabemos qué esperar. Si yo voy caminando por un barrio, que conozco dónde están los pozos de la calle, cuál es la calle, el cruce peligroso, dónde vienen los autos fuertes, bueno, sé qué esperar, sé qué puede suceder, en esta esquina siempre hay, no sé, un perrito en esta casa que saludo, y bueno, digo, conozco los locales, conozco los comercios, sé dónde estoy, ¿sí? Se entiende, ¿no? Sabemos qué esperar, sabemos qué sucede y sabemos qué hacer a su vez. Bueno, yo esquivo el pozo, acaricio el perrito, voy para allá, digamos, hay una sensación de estabilidad y de seguridad lógica. A partir de eso, lo que hay que entender es que como todos tenemos una zona conocida, esa zona conocida va a depender mucho de cómo haya sido nuestra historia y cómo haya sido nuestra infancia, de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido y a todo lo que hayamos aprendido sobre ciertas emociones, sobre ciertos pensamientos y sobre ciertas conductas. Un poco lo que a veces hablamos con respecto al sistema de creencias, ¿no? Como lo que yo creo de mí, del mundo, de las personas que me rodean y de todo en general, ¿no? Lo que voy formando como criterio y como creencia principalmente. Entonces, esto algunos autores, como les pongo acá, lo llaman como hogar emocional, ¿no? Para que se vayan familiarizando con esto. Entonces, ese hogar emocional van a ser esos patrones de pensamientos, de comportamientos y de emociones a las que yo de alguna manera estoy acostumbrada o me acostumbro a medida que voy transitando mi vida, ¿no? Mi experiencia de vivir. Bien, acá vamos a ir con un ejemplo para que se entienda un poquito más. Si yo, por ejemplo, crezco en una familia amorosa, alegre, donde se reconocen mis esfuerzos, digamos, se celebran mis logros, ¿no? Donde alcanzo las metas, donde hay un reconocimiento, bueno, justamente esa va a ser mi zona conocida, ¿sí? Esa va a ser mi zona familiar. En mi vida adulta, probablemente yo busque replicar todas esas experiencias que me fueron dando seguridad y tranquilidad en mis primeras etapas, ¿no? En mi infancia sobre todo. Pero de igual manera, si yo crecí en una familia poco afectuosa, donde no había conexión, donde no había
digamos, aprobación, donde había críticas, donde había burlas, donde no había un vínculo armonioso, no había un vínculo recíproco, probablemente, aunque ese ambiente no haya sido sano para mí, sí será el ambiente conocido, sí será mi zona conocida, ese tipo de pensamientos, ese tipo de comportamientos y ese tipo de emociones. Entonces, en mi vida adulta, de forma inconsciente, voy a tender a repetir ese tipo de ambiente, ese tipo de zona conocida. Eso no quiere decir que, digamos, yo sí o sí tenga que repetir en mi vida adulta mi zona conocida, pero es probable que tienda a, ¿sí? Tanto en un caso como en el otro, se entiende esta parte, ¿no? Tiendo a mantener la zona conocida en la vida adulta si mi zona conocida en la crianza tuvo ciertas características. Lo mismo pasa con los hábitos, y acá lo empezamos a mechar un poquito con la alimentación. Digo, si el orden alimentario, si la conexión con mi cuerpo, con mis sensaciones, si la flexibilidad de entender que esto no es una ley, que pueden haber variables, si el permiso, ¿sí? Para habilitarme a hacer o no hacer, si el placer, de algún punto se sienten como extraños porque en mi digamos, en mi zona conocida, nada de esto ocurrió, tuve una alimentación de excesos, tuve una alimentación disociada, tuve una alimentación poco consciente, tuve una alimentación poco variada, muy rígida, muy disciplinada, o por el contrario, muy poco ordenada. Digo, sin esos grises que requieren la alimentación en general, ¿no? Requiere ser gris, no puede ser ni blanca ni negra. Es probable, ¿sí? Que ante el intento de, si en mi vida no existió esto, si estas cosas son extrañas, ¿no? Si todo lo que necesito para mantenerme en esa zona gris no lo conozco y es, digamos, lo percibo como algo extraño, es probable que cuando yo quiera, tanto del blanco como del negro, ir hacia el gris, haya una resistencia inmediata a ello. ¿Por qué? Porque es la zona desconocida. Yo voy a tender, ¿sí? A lo que de alguna manera conozco. Cuando de repente me quiero encontrar en una zona distinta, bueno, mi cuerpo lo detecta como una posible amenaza, genera miedo y detrás de ese miedo aparece la resistencia. ¿Sí? Espero que vayamos bien hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Como suelo decir, que me encanta decirlo aparte, porque creo que se entiende muy bien, ese hogar emocional, ese hogar, en definitiva, esa zona conocida, sea sano o no, es el hogar. ¿Sí? Y esto quiere decir que es la zona a la que pertenezco, que es mi zona conocida y que justamente biológica y psicológicamente estamos programados para pertenecer a esa zona, o mejor dicho, permanecer en esa zona con el fin de preservarnos y de mantener cierto equilibrio. ¿Sí? Digamos, estamos biológica y psicológicamente hechos para mantenernos en esa zona, porque se entiende, ¿sí? Desde lo biológico justamente, desde lo inconsciente incluso, que dentro de esa zona, al estar en una zona, digamos, que nos transmite seguridad y nos transmite tranquilidad por ser habitudes a ella, de cierta forma mantenemos cierto equilibrio, ¿sí? Cuando salimos de esa zona, obviamente entramos en un territorio nuevo, donde no solo no conocemos nada, sino que no conocer nada nos genera un montón de incomodidad, y esa incomodidad tiene el objetivo de hacernos conscientes que estamos transitando en una zona nueva, ¿no? Digo, cuando aparecen las emociones incómodas, la función de la emoción es darme un mensaje. Entonces, si yo estoy perdida y en vez de ser el barrio que transito siempre, estoy en un barrio alternativo, la incomodidad que va a surgir, ¿no? Desde el miedo, desde la sensación de estar perdida, de lo que sea, de justamente lo desconocido, es un mensaje que yo tengo que atender y prestarle atención, porque la intención de ese mensaje es hacerme consciente de que estoy en un terreno desconocido, que me perdí o que no necesito una referencia, una ayuda, algo para volver a encontrarme o para saber transitar ese camino, ¿no? Para llegar un poco a donde quiero ir. Entonces, vuelvo a insistir, cuando salimos de la zona conocida, entramos a un territorio nuevo, que como no conocemos nada, aparecen emociones incómodas, la función de la emoción es darme ese mensaje, fíjate que estás en un terreno desconocido, justamente para estar más alerta, ¿no? A ese terreno. Esto es un poco lo que explica el mecanismo del autosabotaje. Vuelvo a insistir, es un mecanismo de defensa que se produce como consecuencia del miedo a lo desconocido al salirnos de nuestra zona habitual, ¿no? De nuestra zona familiar, sea cual sea esa zona. Entonces, la pregunta quizás, o lo interesante de esto, es poder identificar cada vez que nos estamos auto boicoteando o que percibimos que nos estamos boicoteando, quizás en vez de juzgarnos, ¿sí? En vez de como llenarnos de culpa, en vez de pensar que el problema es el chocolate o el dulce de leche o el problema es la torta, las papitas fritas o que no fui a entrenar, o el problema, digamos,
como en el efecto, quizás la intención más bien tendría que ser observar que me estoy boicoteando y preguntarme a qué le estoy teniendo miedo realmente. O sea, ni frustrarme, ni pensar que es un desastre, ni que estoy fallada, ni fallado, ni que el problema es la comida o el chocolate, que la balanza, que el peso, que la ropa. O sea, todo eso, digamos, es como gastar mucha energía, es muy desgastante, se lleva mucho, mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra mente, ¿sí? Y a su vez nos genera mucho estrés, porque todo eso es muy incómodo también de sentir, que en definitiva nos aleja de lo que realmente nos está pasando. Entonces, en vez de agarrármela con el chocolate, con las calorías, con la ropa, digo, puedo observar que esto es un comportamiento de autoboicot y a su vez entender que eso está siendo un mecanismo de defensa y que probablemente me estoy defendiendo de algo que en realidad le tengo miedo. Sé que suena rebuscado, pero a medida que uno lo empieza a entender, digamos, la paciencia quizás puede ser otra y nos permite como trabajarlo mucho más de lleno. Bien, entonces, si queremos crecer y desarrollarnos, esto lo van a empezar con los ejemplos que les voy a dar, lo van a entender muy claro. Si queremos crecer y desarrollarnos, lo que tenemos que hacer es salir de nuestra zona conocida y encontrarnos justamente, digamos, como reaccionando distinto a la primera reacción, que es la reacción de defensa, como la de, bueno, no, quiero regresar a la zona conocida. Digo, si queremos crecer y desarrollarnos, tenemos que salir de la zona conocida. Lo que a veces se llama zona de confort, que no me gusta decirlo así, digamos, el término creo que el correcto es zona conocida. Entonces, digo, tenemos que salir de la zona conocida para crecer y desarrollarnos. Pero justamente al salir de la zona conocida, encontrarnos como con esta incomodidad, digamos, nos genera una reacción de defensa. Entonces, esa reacción de defensa tiene que ser como un poco, tenemos que aprender a transitarla, ¿no? Como ir un poco en contra de esa reacción de defensa, entender que eso es una defensa simplemente, pero que la podemos como sortear y seguir en ese proceso de salir de lo conocido a la zona de crecimiento, porque ¿qué es lo que está detrás? O mejor dicho, fuera de la zona de la zona conocida, es la zona de crecimiento, ¿sí? Acá les pongo una frase que me encanta decir y que me habrán escuchado nombrarla en algún momento, digo, solo crecemos si aprendemos, ¿sí? Y para aprender tenemos que exponernos a cosas nuevas. Y si se ponen a pensar, no estoy diciendo nada tan extraño ni nada tan novedoso, porque es un poco como nos vamos desarrollando en la vida, ¿sí? Si queremos crecer y desarrollarnos, tenemos que salir de nuestra zona conocida aún en contra de nuestra primera reacción de defensa, que es frenarnos y mantenernos ahí, ¿sí? Porque si nos mantenemos ahí, no vamos a llegar a la zona de crecimiento, y la zona de crecimiento es donde nos empezamos a exponer a cosas nuevas, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a insistir, la zona conocida es a la que estamos habituados, pero eso no quiere decir que sea ni la más funcional ni la más sana, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo como para que entiendan un poquito más. Por ejemplo, todos nosotros cuando nacemos y al tiempo, probablemente, digamos, nuestra zona conocida sea estar alrededor de nuestra mamá, ¿no? Como un poco explica la psicología los primeros meses, años, nuestra mamá, nuestro padre, nuestro círculo más cercano, pero principalmente con nuestras figuras de cuidadores, ¿no? Principalmente la figura materna, como hago un poquito más de hincapié en general. Digo, ahí es donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos protegidos y donde nos sentimos estables. Y probablemente sea en cierto tiempo nuestra zona conocida, y está bien que lo sea, pero digo, no sería funcional ni sano estar toda la vida bajo el radio de acción de mi mamá, de mi papá, de mis cuidadores, porque justamente, digo, para poder crecer hay que expandir nuestro campo de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llegado a cierta edad, no importa qué edad sea, lo que se hace justamente es ingresar a los chicos a la escolaridad, por ejemplo, en el jardín. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño comienza el jardín, niño o niña comienza el jardín, tiene una adaptación. ¿Y qué es esa adaptación? Por supuesto, es esa persona conociendo por primera vez probablemente una zona totalmente desconocida que le genere incomodidad. Y a los 2, 3, 4 años o a la edad que sea, obviamente su primera reacción va a ser salir corriendo y regresar a la zona conocida abajo de los brazos, la pollera o alrededor de esa madre o ese padre o ese cuidador, digamos. Lo más lógico sería que suceda eso. ¿Por qué? Porque justamente es tanta la incomodidad de lo nuevo que una reacción lógica sería volver a lo conocido. Pero obviamente con el tiempo, mientras más nos exponemos a todo eso nuevo, el chico sigue yendo al jardín, de a poco vamos adquiriendo y desarrollando
nuevas formas de adaptarnos a ese entorno y de repente comenzar a disfrutarlo, porque digo, todo lo que de repente me empieza a surgir dentro del contexto de la escuela, también se convierte en mi zona conocida y obviamente puedo encontrar otras experiencias en la zona conocida que tengan que ver con mi bienestar también. ¿Sí? Es un poco como nos vamos desarrollando y como si se quiere podemos aprender cualquier cosa. En definitiva, como les digo acá, esto ocurre a lo largo de nuestra vida constantemente y todos tenemos una zona conocida en todos nuestros ámbitos, en lo laboral, en las relaciones personales, en lo académico, en la alimentación, en el ejercicio, en la sexualidad, en las emociones, en lo que quieran. ¿Sí? De alguna manera, así es como va funcionando también el proceso de aprendizaje. Entonces, para crecer, tenemos que salir de nuestra zona conocida y ampliar, a ver, justamente los restos puse acá, los retos, ¿sí? Para también ampliar nuestras capacidades. Digo, cuando surgen las dificultades y van comenzando nuevos retos, nuevas pruebas, así vamos ampliando nuestras capacidades para adaptarnos a esos nuevos retos. Cuando entramos en la zona de crecimiento, lo primero que sentimos son emociones incómodas, ¿sí? Y esa misma incomodidad muchas veces es la que tanto nos abruma que automáticamente, como esos chicos, en llegando al jardín, el primer día de clase, lo primero que hacemos es regresar a nuestra zona conocida, incluso sabiendo que esa zona ya no funciona para nuestro bienestar. Entonces, es muy importante, poder entender que justamente atravesar la incomodidad de salir de la zona conocida y de repente encontrarnos en la zona más de crecimiento, es un poco parte del proceso, porque si no, ahí activa el mecanismo del autosabotaje. En la zona de crecimiento también podemos experimentar felicidad, por supuesto, amor, placer, reconocimiento, satisfacción, pero si de alguna manera no estamos acostumbrados a sentir eso, es probable que también nos vayamos a sentir incómodos en esos casos. Entonces, vuelvo a repasar un poco esto. Para crecer tenemos que salir de nuestra zona conocida y justamente ampliar de alguna manera las dificultades, los retos, para también de esa manera ampliar nuestras capacidades. Cuando llegamos a una zona de crecimiento, lo primero que hacemos es sentir cierta incomodidad porque es lo desconocido. Y esa incomodidad muchas veces es la que nos presiona para volver a lo conocido, aunque lo conocido no sea ni lo más funcional ni lo más sano para mí. Entonces, en esa zona de crecimiento, tenemos que saber que van a haber otras emociones también, o otras sensaciones, más, si se quiere, más cómodas, pero si no estamos ni siquiera acostumbrados a sentir eso, ¿sí? Es probable que también nos incomode. Y esto es como, si se quiere, si lo podemos pensar como algo un poquito rebuscado, ¿no? Digo, si ni siquiera estamos acostumbrados, porque nuestra zona conocida no es sentirnos bien, es probable que también nos incomodemos con eso y volvamos a sentirnos mal. ¿Sí? Volvamos a la zona conocida. Ese autoboicot es de los más confusos para las personas. Es como, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Si de repente me siento bien, ¿por qué vuelvo a sentirme mal? Porque tu zona conocida es sentirte mal. Y un poco acá se los explico con otro ejemplo. Digamos, muchas personas están tan acostumbradas, tan habituadas a sentirse mal, que sentirse mal es lo familiar, es su zona conocida, lamentablemente, ¿no? Y justamente, digamos, dentro de eso, podemos pensar que hay personas que están acostumbradas a la indiferencia, a la violencia, al rechazo, a la autoexigencia, a no saber poner límites, ¿no? O justamente, o a poner a otras personas antes que a ellas mismas, ¿no? Constantemente pensando en función del resto y poco en función de su propia necesidad. Y es por eso que quizás se encuentran como descansando en ciertos momentos y se sienten incómodos o se encuentran como triunfando, siendo exitosos, siendo queridos, siendo aprobados, siendo valorados y se encuentran incómodos porque justamente esa incomodidad, ¿no? Potencialmente es un peligro y es una amenaza. A veces pasa incluso con ser más exitoso en lo laboral o triunfar o ganar dinero o recibirse, porque digo, puede generar un montón de sensaciones muy opuestas a mi zona conocida, ¿no? Entonces, digo, acá aparece el dicho que yo suelo decir en general, que habla perfectamente del comportamiento del saboteo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué es ese dicho, esa frase que es muy conocida? Bueno, es nuestra mente atemorizada por el cambio, ¿sí? Que le genera miedo, activa esta defensa y nos intenta sabotear.
¿sí? Intenta volver a la zona conocida. Bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. La zona conocida no necesariamente es una zona sana ni funcional, pero es la zona a la que estoy habituada y de la que de alguna manera siento pertenencia, tranquilidad y seguridad. Entonces, todo lo que sea distinto me va a hacer sentir, digamos, la sensación opuesta y por eso quiero regresar a la zona conocida. Y acá es donde entramos en la disfuncionalidad. Digo, si mi zona conocida es el maltrato, es la violencia, es la indiferencia, es el rechazo, cuando yo me sienta distinta, me voy a sentir, digamos, incómoda en esa sensación y voy a tender a volver a la zona conocida. Y vuelvo a recalcar esto, no es un comportamiento que, digamos, que uno tiene que pensar como, bueno, soy tonta o estoy fallada. Al contrario, es una defensa. Si yo lo puedo ver como una defensa, lo puedo trabajar mucho mejor. Este dicho creo que es fundamental para que se entienda. Entonces, salir de nuestra zona conocida, a su vez, muchas veces implica dejar atrás personas, ¿sí? Dejar atrás lugares, dejar atrás creencias, hasta a veces dejar atrás el propio autoconcepto de lo que yo tengo, ¿no? Bueno, yo siempre estoy a disposición del resto, bueno, yo nunca me enojo, bueno, yo siempre estoy pensando en esto. Bueno, quizás tu propio autoconcepto sea algo que tengas que dejar atrás para salir de tu zona conocida y acercarte a la zona de crecimiento. Y esto muchas veces no es nada fácil, si tengo que en el medio romper con ciertas cosas, porque pueden generar hasta duelos, ¿sí? Y acá les puse algunos ejemplos como para que entiendan, no necesariamente salir de la zona conocida, la zona de crecimiento implica todo esto, pero muchas veces sí. Como por ejemplo, a veces para crecer, para salir de la zona conocida a la zona de crecimiento, a veces necesitamos mudarnos de país, de provincia, de zona, a veces cambiar de trabajo, a veces terminar una relación de pareja, a veces ver menos a mi familia, ¿sí? A veces ponerle límites a las personas, a veces cambiar mi educación. Esto pasa un montón, son tiempos en los que hay muchos mandatos y muchas creencias que empiezan a removerse, ¿no? Como de construirnos, cambiar de amigos, cambiar de hábitos que quizás se enfrentan con mis tradiciones, cambiar de religión, un montón de cambios a veces implica salir de la zona conocida a la zona de crecimiento. Y muchos de esos cambios, si no se hacen conscientes y si no se asumen, ¿no? Como entendiendo que necesito hacer ese cambio para crecer, pueden generar tal incomodidad y tal miedo a todo eso desconocido que simplemente nos lleven a regresar a lo de siempre. Y esto es recontra importante que se entienda porque acá muchas veces está el kit de la cuestión, o sea, yo tengo que entender cuáles son mis necesidades para salir de una forma consciente de la zona, de la zona conocida a la zona de crecimiento. Este proceso, si yo lo hago bien consciente y justamente asumiendo estos cambios, es probable que sea mucho más exitoso que si voy como, digamos, atada con alambre, ¿no? Con todo esto. Entonces, ahí tenemos dos caminos y muchas veces en los procesos de acompañar a mis pacientes o a los pacientes en general dentro de los grupos, llego en un punto en el que digo, bueno, tenemos dos opciones. O salimos de la zona, digamos, de la zona conocida a la zona de crecimiento con todo el miedo, con toda la incomodidad, con toda la sensación, digamos, desagradable que puede ser al principio estar en un terreno que no conozco, ¿sí? O nos mantenemos en la zona conocida pagando el precio, ¿sí? Y pagando el precio el precio, digo, suele ser alto, es ser lo mismo que venimos siendo que no nos hace bien, ¿no? Que sabemos que ya no es lo mejor para nosotros. Esto no se trata de cambiar toda mi vida todo el tiempo, pero digo, si yo ya detecto concretamente que hay algo que no me hace bien, esto a veces se aplica al cigarrillo, o a comportamientos así muy nocivos, o a relaciones, o a trabajos, o a vínculos, o bueno, puntualmente con hábitos alimentarios, con dormir poco, con comer en exceso, con, bueno, llevar una rutina de hábitos muy lejos del cuidado, digo, o intentamos, hacemos un gran esfuerzo para salir de la zona conocida, que no es beneficiosa, aún con mucho miedo, porque en la zona de crecimiento te vas a encontrar con cosas nuevas y que eso genera miedo y asusta, o nos quedamos en el mismo lugar pagando el precio, ¿sí? Nadie tiene por qué ser obligado a salir de su zona conocida a su zona de crecimiento. No es mi rol, ni debería ser el rol de nadie, de ningún profesional, arrastrar a otra persona, porque se supone que es un cambio que tiene que salir muy del interno, si no nos sirve. Pero muchas veces tengo que ponerlo así como en la mesa, como, bueno, tenemos dos opciones, o con mucho esfuerzo, miedo y con susto atravesamos dificultades de crecer y de aprender, o nos quedamos donde estamos, o sea, no hay otras alternativas. Digo, en definitiva, el autosabotaje es una estrategia que nos protege, ok. Y si lo podemos ver así,
de alguna manera podemos tener como un trato más amable a nuestros autosabotajes, ¿no? A nuestro autoboicot y no tanto con la recriminación, el castigo, la culpa. Esto no quiere decir que nos quedemos en la conducta de autosabotaje, ¿no? Digo, que lo veamos como un mecanismo de defensa no quiere decir que nos quedemos ahí. De alguna manera, como les digo siempre, el atracón también es un mecanismo de defensa a una privación, a una restricción, pero eso no quiere decir que vivamos atraconándonos. La intención de poder verlo con una visión más compasiva es para no sumarme encima la culpa y el estrés y el castigo y la frustración de tener un comportamiento de autoboicot, quizás poder interpretarlo con mayor profundidad, no quedarme en el molde y decir, bueno, listo, como esto es una forma de protección, yo me quedo acá en el autoboicoteo porque sigo en la zona conocida y no en la zona de crecimiento. Y la idea es, por supuesto, crecer y desarrollar, obviamente, nuevos puntos, ¿no? Para justamente sentirnos bien. Digo, está claro que cuando hay una conducta de autosabotaje, eso no funciona y que de alguna manera entenderlo así nos permite comprenderlo y modificarlo sin sentir ese fracaso ni la culpa, sino entendiendo que en el fondo estamos asustados y que el trabajo, entonces, esto es importante, es aprender a estar en nuestra zona de crecimiento. Punto uno, lo que tengo que hacer ante el sabotaje es aprender a estar en mi zona de crecimiento, transitar toda la incomodidad que pueda sentir, permitirnos ser aprendices, equivocarnos, se los digo siempre, nuestros pacientes tienen un alto nivel de autoexigencia, no se permiten equivocarse, y saber que todas esas emociones incómodas, desagradables del comienzo son pasajeras. O sea, no voy a ser un aprendiz por siempre. Todo lo nuevo que puedo llegar a aprender es simplemente algo que, como cualquier cosa, como cualquier cosa nueva que aprendemos, es algo pasajero hasta que yo me encuentre más familiarizada y esa zona de crecimiento vuelva a ser mi zona conocida. Pero si yo puedo tener como la pausa, la conexión para entender que estoy asustada, que no es que soy tonta, que no tengo fuerza de voluntad, que estoy asustada, que hay un miedo, quizás está escondido, pero un miedo al fin, que quizás lo que nos cuesta es salir de nuestra zona conocida y enfrentarnos a la incomodidad de la zona de crecimiento, transitar esa incomodidad, y nos permitimos, como, bueno, voy a aprender esto nuevo que nunca aprendí, que no conozco, y me permito también equivocarme, quizás puedo entender que todo esto es pasajero y que ya vendrá como una sensación de más confianza, de más pertenencia y de más seguridad. ¿Qué papel juega la comida en esto? Bueno, como verán, es como muy interesante y uno lo puede aplicar muchas cosas, pero me parece particularmente importante a la hora de cambiar hábitos pensarlo. Primero por todo lo anterior, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, vengo comprando las frutas, vengo entrenando, de repente, pum, me saboteo. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo oculto? ¿Por qué no me permito transitar la incomodidad? ¿Cuál es mi zona conocida desde mi historia? ¿Cuál es la zona de crecimiento? ¿Qué cambios hay? Pero a su vez, si bien es un poco el análisis que hicimos hasta ahora, pero a su vez hay como otro rol que puede tener la comida o la alimentación en todo esto. No solo que el autoboicot se dé en el cambio alimentario, en el cambio de hábitos en general, sino que a su vez la comida puede tener un rol, o sea, un papel que para muchas personas puede ser la estrategia que desarrollan para sentirse bien ante tanta incomodidad. ¿Se entiende? O sea, no solo que yo me estoy auto boicoteando en este cambio, sino que aparte recurro a la comida como un recurso muy momentáneo, muy efímero, ¿no? Como siempre les explico, pero que de repente me empieza a transmitir un poco esa fuente de seguridad, de placer, de afecto, de contención, de compañía, que para muchas cosas significa la comida, sobre todo ante la incomodidad. ¿Cuál es la incomodidad? La incomodidad de salir de mi zona conocida. ¿Sí? Entonces, justo cuando estamos en la zona de crecimiento, donde todo es desconocido al principio, donde soy un aprendiz de nuevos comportamientos, de nuevas conductas, de nuevas sensaciones, de nuevas emociones, la necesidad de reducir la incomodidad de todo eso que aparece en la zona de crecimiento, aunque sea por un ratito, puede ser que terminemos recurriendo a la comida. Ahí es donde yo les digo, la comida está cubriendo un rol a nivel emocional, que es disminuir mis sensaciones incómodas, mis emociones incómodas, y termina siendo como un refugio, ¿sí? Le estamos dando un rol a la comida que la comida no es capaz de llevar adelante, pero se lo terminamos dando. ¿Y por qué? Porque la incomodidad es tanta y quizás no tengo desarrolladas otras estrategias para transitar esa incomodidad, no me tengo paciencia, me autoexijo, pretendo que me salga todo, de un día al otro tengo que ser otra persona, que claro, cuando no puedo, porque la zona de crecimiento al principio es incómoda, porque es la desconocida, aunque sean conductas beneficiosas las que esté aprendiendo, son opuestas a mi zona conocida, porque nunca tuve en mi historia conductas beneficiosas. Entonces, esa incomodidad, de alguna manera, no solo puede relacionarse
digamos, a la hora de plantear un cambio alimentario, un cambio de hábitos, sino que a su vez la comida puede tener esa doble función que termina siendo regular o intentar que regule nuestros estados emocionales. Es un poquito rebuscado, sí, pero les puedo asegurar que esto es lo que más sucede en nuestra psiquis a la hora de no solo cambiar un hábito alimentario o hábito de salud en general, sino a su vez, ante la incomodidad de esos cambios, recurrir a la comida, el famoso hambre emocional, ¿no? Que trabajamos un montón, y que es nuestra necesidad de sentir. Cuando no estamos conectados con esas sensaciones, con ese sentir, aparece, digamos, toda la incomodidad dentro y la necesidad de, justamente, desplazar esa incomodidad. Bueno, entonces, ¿cómo? Que venga mucho placer de este chocolate para no sentir ninguna de estas incomodidades. Bueno, así es un poco como funcionamos. Esto es profundo, obviamente tampoco se resuelve con una charla o con un encuentro, un taller donde yo explico a nivel conceptual, esto hay que bajarlo a cada caso de forma individual y justamente explorar y ver qué es lo que pasa en cada persona. Claro que no se da en todas las personas de la misma manera, y la realidad es que hay veces que esto está como muy camuflado, y es difícil detectarlo, ¿sí? A veces desde afuera lo podemos observar, pero no es tan fácil que el paciente lo pueda ver. Entonces hay que tener paciencia con esto. ¿Qué rol juega la comida? Bueno, no solo que yo me puedo estar auto-saboteando a nivel cambio de hábitos, ¿sí? Porque es un terreno desconocido que de alguna manera, por más que sea la zona de crecimiento, no lo conozco y eso genera incomodidad, desde comer distinto, desde ver mi cuerpo distinto, desde sentirme distinta, desde moverme desde un lugar distinto, sino que a su vez, cuando aparece la incomodidad, puedo recurrir a la comida como estrategia para tratar de aliviar esa incomodidad, que obviamente lo hace por 5, 10, 20, 30 minutos, 3 horas si tuve un atracón, pero no va a resolver la incomodidad. La incomodidad hay que transitarla. ¿Sí? Es un tiempo, es pasajera y es parte de ser aprendiz y estar incómodo mientras voy incorporando cosas nuevas. Bien, uso la comida para regresar a mi zona conocida. Acá les dejo algunas preguntas que me parecen muy interesantes, ¿sí? Y lo podemos detectar de alguna manera y probablemente, yo a veces lo trabajo con mis pacientes, probablemente todas las respuestas sean positivas porque estas cosas suceden y por algo estamos acá. ¿Cómo puedo saber si uso la comida para regresar a mi zona conocida? ¿Cómo puedo saber si le estoy dando ese rol a la comida? Bueno, me puedo hacer algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿utilizo la comida para retrasar la toma de decisiones? Es cuestión de explorarse, ¿sí? Capaz esto es como muy amplio y nunca me puse a pensar, pero hay que ir a lo profundo, ¿sí? Si no, esto nos quedamos en las balanzas, las calorías, el peso, el pantalón, si me entra, no me entra, el índice de masa corporal, todas cosas que en realidad en sí mismo no son, en general, digamos, el autosabotaje no es un tema de balanza, ¿se entiende? Ni de tamaño de cuerpo, ni de peso, ni de índice de masa corporal, ni de estereotipo de belleza, digamos, no tiene nada que ver con eso. El autosabotaje es mucho más complejo y mucho más profundo. Entonces, tengo que hacerme preguntas más profundas, porque si no, esto no lo trabajamos. ¿Utilizás la comida para retrasar la toma de decisiones? ¿Utilizás la comida para consolarte cuando algo sale mal? ¿Utilizás la comida cuando estás ansioso, ansiosa como tranquilizante? ¿Utilizás la comida para procrastinar? ¿Utilizás la comida cuando te sentís insegura, inseguro? Si de las respuestas son positivas, ¿no? Si respondí que sí, es probable que esté usando la comida para manejar las emociones incómodas que surgen cuando salimos de nuestra zona conocida a la zona de crecimiento. ¿Sí? Y obviamente, vuelvo a reforzar esto que dije al principio, es importante que ante estos análisis tengamos, digamos, la capacidad de cruzarnos un poquito de vereda y entender que no es que estoy comiendo por falta de fuerza de voluntad, estoy comiendo para protegerme, ¿sí? Y esto no quiere decir que me quede en el molde y que no haga nada por mí, no, para nada, pero sí, digo, ¿qué nos hace pensarlo así? ¿Qué nos hace cruzar de vereda? Es lo mismo, estamos observando el mismo comportamiento, estoy comiendo, ¿ok? Pero no estoy comiendo porque soy un desastre, porque estoy fallada, por la culpa porque no tengo fuerza de voluntad. En general yo les suelo decir, mis pacientes tienen mucha fuerza de voluntad, sobre todo si hicieron dietas de restricción a lo largo de su vida, es probable que tengan una fuerza de voluntad enorme, porque es un nivel de energía el que consume a tener restricciones en la vida que alguien con mucha energía lo puede atravesar, si no es imposible. Entonces, esa energía está, esa fuerza de voluntad está, solo que está mal dirigida. Y justamente lo que tenemos que hacer es empezar a dirigirla a lo importante. En vez de quemarme la cabeza pensando que soy un desastre, quizás puedo interpretar mejor mis comportamientos defensivos y entender que estoy comiendo para protegerme. ¿Me quedo en el molde una vez que entendí eso? No,
obvio que puedo seguir generando comportamientos nuevos y aprender para seguir en mi zona de crecimiento, pero lo hago desde otro lugar. Ya no estoy pensando que soy un desastre, por lo menos estoy entendiendo que algo en mí funciona de forma defensiva y que si lo interpreto y lo entiendo, puedo trascenderlo, ¿no? Como puedo ir un poquito más allá. Bien, entonces, otras conductas típicas del autosabotaje, como para que también lo identifiquen, tienen que ver con, por ejemplo, bueno, procrastinar en general, plantear o planificar cosas y después no actuar, como decir, bueno, voy a hacer esto, y después quedarme en el molde. Evitar tomar decisiones es como lo más típico. La perfección y la autoexigencia, ¿no? El perfeccionismo, quería poner, y la autoexigencia. Mis pacientes suelen ser muy perfeccionistas. Y como eso está hasta incluso bien visto, es como que, bueno, yo soy muy perfeccionista, entonces, ojo con el perfeccionismo y la autoexigencia, ojo. Suele haber acá mucha presión que se desprende de esto y es lo que a veces nos lleva a no poder transitar la zona de crecimiento, porque la zona de crecimiento soy aprendiz. Y si soy autoexigente cuando soy aprendiz, no aprendo, me frustro, me inhibo, no me doy la oportunidad de equivocarme. La autoexigencia y el perfeccionismo son dos trabas directas, dos palos en la rueda directas que son de los mayores comportamientos que autosabotean. ¿Sí? Bueno, los pensamientos catastróficos que también a veces sucede, juzgarse, ¿no? Muchos pacientes entre la perfección, la autoexigencia, el procrastinar y el juzgarse se van saboteando constantemente. Entonces, quizás, más allá de saber que utilizamos a la comida como recurso ante las emociones incómodas que surgen de la zona de crecimiento, también puedo intentar entender, digamos, otras conductas que tengo típicas del autosabotaje y que quizás no solo se reflejan en la comida, ¿no? Se pueden reflejar en un montón de aspectos. Bien, llegamos hasta acá como entendiendo un poquito de todo, pero mi intención es no solo que entiendan que esto es un mecanismo de defensa, que estamos aferrados de alguna manera a nuestra zona conocida, que salir de esa zona nos genera inseguridad, porque es como transitar un terreno que no conozco. Esa inseguridad está hecha para eso, para que yo esté atenta, y que a veces es tan molesta esa inseguridad, ese miedo, que lo que hacemos es refugiarnos en la zona que conocemos y volver para atrás. Si mi zona conocida es una zona de rechazo, de miedo, de violencia, de agresión, digamos, de cosas que no son funcionales o no son sanas, no importa en realidad. O sea, en definitiva, claro que importa, pero digo, en definitiva, es mi zona conocida igual. Entonces, como les dije al principio, eso es el hogar emocional. Y el hogar emocional, digamos, sea funcional o no, es el hogar. Y vamos a atender a eso justamente como una forma de protección. Entonces, todo lo nuevo que aparezca nos va a llevar de alguna manera a querer boicotearnos, ¿no? Como, bueno, no sé qué pasa acá, volvemos a lo que conocemos. Y capaz lo nuevo, ¿no? Es algo muy beneficioso y lo anterior no lo es, pero hasta que no tomamos conciencia de esto y no podemos como trascender la incomodidad de lo nuevo, ¿sí? Y permitirnos estar incómodos, entender que es pasajero, entender que en esa zona nueva voy a crecer porque van a aparecer nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas situaciones. Digo, probablemente si no me doy esa oportunidad de trascender un poco esa parte, voy a volver a lo anterior. Y no solo eso, sino que en el medio quizás hasta incluso puedo utilizar a la comida como recurso emocional para salir un poco de la incomodidad del cambio a la zona nueva o a la zona de crecimiento. ¿Qué consejos podemos tener en cuenta? Bueno, a ver, son poquitos y tienen que ver un poco con lo que fuimos hablando, pero yendo más de forma más focalizada. Cuando estoy encontrando el comportamiento de autosabotaje, lo primero que les recomiendo es que puedan hacer una pausa, ¿sí? Hacer como un pequeño freno y poder pensar que es una conducta defensiva, un comportamiento defensivo y que en realidad tengo miedo y que lo que estoy haciendo es tratar de protegerme. Entonces, una buena recomendación para trascender el autosabotaje, ¿sí? Dejar de hacer, digamos, dejar de ir en contra de lo que me beneficia, es preguntarme de qué tengo miedo, ¿sí? Y de qué me estoy protegiendo. Esto es una pregunta muy, muy profunda, muy adentro, pero se trata realmente de ir a esa profundidad. Probablemente sea un peligro potencial, y esto es algo que siempre aclaro, probablemente sea algo, digamos, que no es que sucede concretamente, es algo que potencialmente yo estoy pensando que podría pasar. Entonces, el análisis quizás, ¿no? De a poco, por supuesto, es analizar esa situación con curiosidad y determinar qué tan peligroso realmente es eso que estoy pensando, ¿no? Que me estoy defendiendo. Describir todas esas posibilidades, no solo las negativas. Bueno, ¿qué pasa si yo hago esto con ese miedo? Aún con miedo lo hago igual. Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, todo lo positivo, todo lo negativo. Y recordar que probablemente
tomar estas decisiones, ¿no? Por encima de esos miedos, por encima de esas defensas, me va a ayudar a crecer, ¿no? Y que dentro de ese crecimiento va a haber bienestar, porque siempre que justamente, ¿no? Que logramos crecer, nos acercamos a una zona de bienestar, estamos hechos para crecer y desarrollarnos, y que a su vez, para transitar todo eso, me tengo que dar permiso de ser un aprendiz, de ser principiante, ¿no? De saber que al principio voy a sentir ciertas incomodidades o que me puedo equivocar también. Entonces, el primer consejo para trascender el autosabotaje sería entender de qué tengo miedo y de qué me estoy protegiendo realmente, ¿sí? Como para darle más entidad a eso. El segundo consejo es asumir que la zona de crecimiento es incómoda, ¿sí? Pretender aprender algo nuevo, que sea todo maravilloso, no va a suceder. Digamos, es un hecho, va a ser incómoda. Los primeros momentos en una zona de crecimiento, en una zona desconocida, van a ser incómodos. Pero esa incomodidad es pasajera y voy a ir aprendiendo y voy a ir adaptándome, como el ejemplo que usábamos del nene que llega al jardín y que todo es nuevo y que obviamente quiere ir corriendo a los brazos de su padre, de su madre, porque es su zona conocida. Pero es sano para ese chico que vaya al jardín, porque justamente va a ir adaptándose y va a ir aprendiendo. Obviamente, este proceso en el que voy adaptándome y voy aprendiendo tiene que ser gradual, ¿sí? Y es recomendable que vaya al ritmo de cada persona, ¿no? No obligarnos a un ritmo de crecimiento porque es como hasta muy injusto, va a depender de muchos factores. Si me doy tiempo, ¿no? Y me puedo ir observando sin juzgarme, sin presionarme, entiendo que esa zona es incómoda, pero que es pasajera, que es parte de mi crecimiento y que voy a ir adaptándome y aprendiendo a mi ritmo, ¿sí? El tercer consejo, bueno, acá hice una aclaración que me parece importante. El tercer consejo es tener en claro tus objetivos y por qué querés lograrlo, ¿sí? Y recordar constantemente a mi mente por qué quiero hacer esto. Acá hice una aclaración bien clara, bien explícita, quiero decir, para que no asociemos siempre el objetivo de perder peso. Eso, para mi biología y para mi psicología, no es algo positivo. No lo es. Yo entiendo que sí para un mundo que avala la delgadez, pero no es en lo biológico algo positivo. Perder peso, lo único que es para mi cuerpo es desprotegerse, es perder sus ahorros. Entonces nunca lo va a tentar que el objetivo para trascender mi autosabotaje, ir a mi zona de crecimiento, sea perder peso. Tengo que asociarlo a algo más. Y como siempre les digo, el bienestar real tampoco está en perder peso, pues yo puedo perder mucho peso pero no sentirme bien, o perder mucho peso que sea el peor momento de mi vida. Entonces, tengo que, para poner en claro mis objetivos y por qué quiero lograrlo, darle una raíz de más profundidad. En general, digo, si me tengo que recordar por qué estoy haciendo algo, me conviene pensar que lo estoy haciendo por mi bienestar, ¿no? Y lo puedo asociar a ciertas cosas, pero no únicamente a algo estético, ¿sí? Y alguno me puede decir, bueno, pero mi sobrepeso no es estético porque a mí me duelen las rodillas. Entonces pensá que lo que estás haciendo es sanar tus rodillas o tu columna o tus tobillos o lo que sea, pero no los lleves a perder peso, porque si los llevas a perder peso, automáticamente te vas a autosabotear, pero no desde lo mental, no solamente porque quizás en un terreno desconocido, porque no te conoces en una versión con menos peso, pero hasta incluso desde lo biológico. Mi cuerpo está programado para que cuando tiene grasa la preserve, no le gusta perderla y mucho menos de forma rápida. Si quiero perder grasa, tengo que saber que lo tengo que hacer de forma gradual y que aún así siempre hay un mínimo estrés en mi cuerpo. Entonces, si yo lo motivo, ¿no? A concretar mis objetivos desde la pérdida de peso y por qué quiero lograr esto, mi cuerpo lo único que va a entender, mi biología lo único que va a entender es que se va a desproteger y que se está usando sus reservas es porque se acabó la comida en el mundo y que algo está pasando, entonces en vez de trascender el autosabotaje me la voy a hacer más complicada. Tener en claro los objetivos y por qué quiero lograrlo tiene que estar centrado en mi bienestar, no en mi peso ni en mi aspecto físico. ¿Sí? Centrado en mi bienestar físico, mental, social, pongan el bienestar donde quieran, combínenlo como quieran, pero no lo pongan en un número de balanza porque es el mayor error y el mayor punto para el autosabotaje. ¿Sí? Sé que es difícil lo que estoy planteando, pero les aseguro que hay que llevarlo por ahí porque es uno de los grandes, grandes errores. El cuarto consejo para trascender el autosabotaje es, de alguna manera, a ver, lo que también trabajamos mucho, ¿no? Desarrollar nuevas estrategias para manejar las emociones incómodas, ¿no? Para no recurrir a la comida como refugio ante la incomodidad. El fin de las emociones, como les dije antes, es darnos un mensaje. El fin es sentir
las emociones, no escapar de las emociones. Son vibraciones en mi cuerpo, pero no son nada peligroso, no es peligroso en sí mismo. Es lógico que me sienta así, a su vez. Estoy transitando una zona que no conozco. Pero eso no quiere decir que por transitar una zona que no conozco y sentir emociones incómodas tenga que volver a lo conocido, ¿sí? Lo que sí significa es que me estoy arriesgando y que estoy experimentando cambios. O sea, estoy navegando en un terreno que no conozco, pero eso no quiere decir que porque no lo conozca tengo que ir automáticamente a lo conocido. Si escucho el mensaje de la emoción, en vez de huir, en vez de escapar, en vez de refugiarme en la comida como forma de anular la incomodidad, si lo escucho realmente, voy a poder seguir adelante, voy a poder transitar esa incomodidad y encontrarme adaptada a lo nuevo. Bien, ¿qué puedo hacer para manejar esas emociones incómodas sin salirme de la zona de crecimiento? Acá les dejé algunas de las que hablamos siempre, de las que creo que los pacientes que hacen más tiempo están, ya conocen y ya también practican. Digo, desde meditar, respiraciones, hacer ejercicio, hablar con alguien más, practicar el autocuidado, ¿no? Mantener como ese kit de cuidado, escribir, descargarse, escribirse una carta, apoyarse en alguien, el arte, la naturaleza. El contar con un grupo de apoyo, vuelvo a decirlo como lo dije la otra vez, eso es clave. Aprender a conectar con las sensaciones que provocan las emociones en mi cuerpo, saber cómo es estar triste, saber cómo es estar cansado, saber cómo es estar alegre, saber cómo es estar angustiado, angustiada. Digo, permitirme tener esas sensaciones, conocer cómo soy yo en esas versiones y explorar qué significa cada emoción, de dónde viene, ¿no? Digo, todo eso son estrategias que yo puedo llevar adelante ante mis emociones incómodas sin salirme de mi zona de crecimiento. O sea, no es escapar a la incomodidad, es transitarla, es sentirla y transitarla. No es, me siento incómoda en esto que es nuevo y desconocido y vuelvo a lo conocido que me hace mal, pero bueno, como lo conozco, bueno, no se trata de eso, no voy a llegar a ningún lado con eso. Se trata de mantenerme en la zona de crecimiento, aprendiendo a desarrollar nuevas estrategias para manejar las emociones incómodas, que no sean tampoco recurrir a la comida. Fíjense que entre todo esto la comida lo único que va a hacer es darme una pausa, un alivio efímero, momentáneo, muy, muy, muy concreto, pero la verdad es que no se sostiene a largo plazo. Entonces, digo, antes que refugiarme en la comida ante la incomodidad, puedo desarrollar otros recursos, ¿no? Para transitar esas emociones. Y acá les dejé algunos ejemplos. El grupo de apoyo es clave. Vuelvo a reforzar algo que les digo, creo que todos los encuentros. Está comprobado científicamente que pertenecer a un grupo de apoyo con objetivos afines, ¿no? Objetivos en común, tiene un impacto positivo en cualquier proceso de cambio, sobre todo en comportamientos de autosabotaje, porque me permite mantenerme enfocada y me permite sentirme contenida. Entonces, están dentro de grupos de apoyo y si no les alcanza, busquen otro tipo de grupos, ¿no? Y digo, en el día a día, no virtuales necesariamente, en el día a día, escuchen podcasts, pertenezcan, no sé, algún grupo de Telegram, a alguna comunidad de Facebook, de Instagram, donde se trabaje de la misma manera. No me entren a esos grupos de adelgazar ya en 40 días 58 millones de kilos, porque obviamente no es un grupo afín, ¿no? No entren al keto, al ayuno intermitente, a todas esas pavadas, que no digo que sean malas ni nocivas en sí mismas, pero que no van en el orden del trabajo que ustedes necesitan hacer ahora. Y justamente permítanse como transitar esa incomodidad con recursos, perdón, sin salirse de la zona de crecimiento, o sea, manteniéndome en esa zona de aprender. Digo, si empezamos a utilizar estas nuevas estrategias, las antiguas, como qué, como comer, por ejemplo, o procrastinar, perdón, van a tener cada vez menos aparición, o sea, van a dejar de aparecer como recursos. Si yo cada vez que siento incomodidad me conecto con alguien que le pasa lo mismo, hago unas respiraciones, medito, no sé, doy una vuelta a manzana, uso la bici, pongo un poco de música, no voy a patear la pelota para adelante constantemente, ni tampoco me voy a refugiar en la comida. Esos comportamientos van a ir siendo desplazados en función de que yo traiga nuevas estrategias. Y el último punto, bueno, justamente tiene que ver con tenerse paciencia. Se los digo siempre, creo que el final de cualquier consulta que tengo con un paciente de primera vez es tenete paciencia, porque presionarte no te va a llevar a ningún lado y volvemos a la autoexigencia, ¿no? Y justamente identificar los errores debería como empezar a verse como parte del proceso de aprendizaje para salir de la zona conocida, digamos, para transitar esa zona de crecimiento que al principio es incómoda. Digo, me voy a equivocar, ¿por qué no podría equivocarme? ¿Dónde está dicho que yo tengo que hacer todo perfecto? ¿Dónde está dicho que no hay manera de
a ver, de tener un error mientras salgo de lo que conozco y me conecto con cosas nuevas. ¿Por qué tendría que hacerlo todo perfecto? ¿Sí? Es importante en este sentido tenerse paciencia y no presionarse. ¿Eso significa, listo, me relajo y no hago nada? No, no estoy diciendo eso. Eso significa ir a tu ritmo, pensar en lo que necesitas para sumar en esa incomodidad, para transitarla sin evadirla, sin huir, y de alguna manera entender que me voy a ir adaptando a mayor tiempo la transite y que en algún momento esa adaptación me va a dar como resultado un crecimiento. Y el último punto, bueno, era buscar apoyo, pero un poco lo que nombré antes, ya sea con familiares, amigos, profesionales, grupos virtuales como los nuestros, y cualquier cosa que les permita tener como esa sensación de apoyo y de contención, ¿no? De la forma que necesiten. Permitan a ver, permítanse como pedir esta ayuda, como crear esta contención, ¿no? Obviamente no depende de la contención el cambio va a depender 100% de mí, pero ese apoyo me va a ayudar como a mantener el enfoque y a su vez esos momentos más difíciles o de más exigencias, darme un poco de tiempo, ¿no? Tenerme como paciencia. La función del apoyo no es resolverme el problema, siempre lo digo también, ¿no? Porque, bueno, parece que por pertenecer a un grupo de WhatsApp, listo, ya está, todo esto se me soluciona. Me encantaría decirles que sí, pero digamos, no funciona así tampoco. El contexto de apoyo es para mantener el enfoque y sentirme contenida, contenido o tener la sensación de que, bueno, no soy yo el bicho raro que a mí me pasa esto, sino que somos muchos y es como una causa común, ¿no? Es un grupo de apoyo, un grupo afín, pero no es resolver mi problema porque, digo, mi zona de crecimiento la tengo que desarrollar y conocer yo y nadie más lo va a poder hacer por mí y a su vez mi zona conocida, digamos, va a ser distinta de cada persona, ¿no? La zona conocida de cada persona es bien diferente, entonces tampoco se trata de compararse, ¿sí? Trabajar en grupos no es, digamos, el objetivo, la comparación, al contrario, si yo más me comparo, más energías voy a gastar porque partimos de lugares distintos probablemente, la zona conocida de cada persona es totalmente diferente, entonces salir de la zona conocida al terreno de crecimiento va a ser diferente en cada persona según cómo sea su zona conocida, ¿sí? Si lo pensamos un poco desde la parte teórica que vimos al principio. Estos 6 consejitos es como para cerrar un poco los conceptos de autosabotaje que estuvimos viendo, sumados al sabotaje externo que vimos la semana pasada también, y combinarlos de alguna manera, porque en general están combinados, y entender que son mecanismos de defensa, vuelvo a insistir con esto, que están hechos para protegerme, ¿sí? Que lo que hay en el fondo es miedo, miedo a lo potencialmente desconocido y peligroso, que de alguna manera si yo entiendo que sentir ese miedo es normal y me lo permito, ¿sí? Y encuentro estrategias para transitar ese miedo que no sean refugiarme en la comida ni huir hacia la zona conocida, voy a ir adaptándome y voy a ir creciendo. Y que todo eso en realidad está pensado y hecho en función de que ese crecimiento y esa adaptación me acerquen a mi zona de bienestar. Y que es un poco así como vamos aprendiendo y evolucionando como seres humanos también. Así que si lo podemos ver en vez de como se suele ver, como bueno, me auto boicoteo porque parece que no tengo nada que hacer y lo único que me sale es ir en contra de lo que me hace bien, digo, me voy a llenar de culpa y de frustración. Si lo puedo ver con esta doble lectura, probablemente me tenga más paciencia, ¿no? Me permita como buscar ese apoyo sin compararme, sin esperar que el apoyo me resuelva los problemas, sino que sea una manera de mantenerme enfocada. Me voy a tener paciencia, como decíamos recién, voy a desarrollar nuevas estrategias para manejar las emociones incómodas y sobre todo, digo, voy a entender que, a ver, al principio es incómodo y que no tiene nada de malo que sea incómodo, que es parte de, ¿sí? Y que justamente detrás de eso seguramente se esconda un miedo o de algo me esté protegiendo y que también podría ser importante saber de qué tengo miedo en realidad. Esta parte no es fácil, pero bueno, si lo pueden ir pensando y lo tienen en su mente, quizás de repente aparezcan algunas respuestas y lo podamos seguir trabajando de forma individual en los espacios o de forma grupal o en los grupos o en el chat o donde quieran, ¿no? Depende de lo que vayan descubriendo. Bueno, les agradezco lo que se fueron sumando y espero que lo puedan ver quienes no, porque me parece un punto muy importante. Voy a dejarles el material en el grupo y voy a dejarles también el videito grabado después cuando lo pueda subir. Y bueno, espero que lo puedan poner en la práctica. No sé si, Mari, que estás por ahí, tenés alguna duda, algo que me quieras preguntar. ¿Cómo estás?
Creo que tengo un mensajito acá, si me parecía. Bueno, Mari, gracias por estar del otro lado. Te dejo que pienses un poco en lo que charlamos y bueno, después voy a reforzar todo lo que fui explicando en el grupo para que lo tengan presente y lo puedan trabajar, ¿no? Insisto, al tiempo y con paciencia dentro del ritmo de cada uno, entendiendo que son procesos a veces que va a depender de cada persona, pero en general tardamos un tiempito, ¿no? Como en decodificar ciertos mensajes. Para eso hay que sumar herramientas y recursos y bueno, esta oportunidad me parece interesante. Claro, sí, te faltó el comienzo. Yo ahora voy a mandarles este material de PDF y después les mando el video todo entero para que lo puedan ver bien. Bueno, un beso grande para todos. Estamos en contacto en el grupo y bueno, gracias por estar del otro lado. Beso grande, que tengas un lindo fin de semana. Chao Mari, gracias por estar por ahí. Buen fin de.